Sean ustedes bendecidos, iglesia amada. Esta es la segunda parte de este capítulo 10, un capítulo precioso de mucha bendición. La primera parte la encontrarán aquí en esta tarjeta en el canal de YouTube. Gracias a aquellos que dejan su like y me siguen. 21 a 15, horario en Chile. Todos los días, estudios bíblicos a diario. Comenzamos. Marcos 10, 17. El joven rico dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Querido Víctor, quédese para escuchar esto. Dios le va a bendecir con esto. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo aquello. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Víctor, le falta una cosa, varón. Escúcheme. Anda y vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Entonces, Víctor, vaya a vender todas sus posesiones y déselo a los pobres. Porque la pregunta es: ¿cómo puedo heredar vida eterna? Haciendo eso. ¿Sí? Bautícese, Víctor, y haga toda esa obra. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? 27. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermano, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esto es hasta el 31. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Bendito sea el Señor. Dios bendiga esta palabra. Ahora, entonces, hermano Chris, ¿yo tengo que dejar todo? ¿Tengo que vender toda mi riqueza? ¿Tengo que ofrendar todo? Sí, porque si el Señor dice y le dice al joven rico que tiene que todas sus riquezas venderle y dárselo a los pobres, entonces tengo que hacerlo, porque si la palabra lo dice, hermano, y aquí yo puedo hacer de esto, porque lo dice la palabra. Literalmente, ¿o qué? Víctor, ¿estoy equivocado o no? Lo dice la palabra. Claro, como dice que somos salvos por Cristo y ser bautizados, también entonces entiendo que tengo que vender todas las cosas y tener salvación por medio de dejar todas las cosas y pertenencias que tengo y seguirle. No, hermano, hay que entender el contexto. El problema es que aquel joven rico tenía su corazón en la riqueza. Y ese era el problema. Por eso luego dice: cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Probablemente algunos por ahí encontrarán han visto videos de lo que significa esto. Y es que las puertas a la entrada de las ciudades son grandes, ¿sí? Donde se pueden entrar carros, etc. Pero también hay una puerta pequeña, muy pequeña, hermano, que a esa puerta se le dice aguja. Es una puerta muy pequeña. Pero fíjense que para que entre un camello por ahí, hermano, que son unas bestias tremendas, es tremendamente difícil. Pero a la vez
Y aquí viene lo precioso. No solo que pueda pasar, porque puede pasar, pero para que pase y entre por esa puerta, llamada aguja, tiene que inclinarse. Entonces nos está hablando una revelación tremenda la palabra de lo que significa la reverencia a nuestro Señor. Y eso, hermano, está en nuestro corazón. Ciertamente, cuando somos salvos por gracia, por medio de la fe y nada más, todo el resto es un mandato. No es por obras. O sea, el Señor nos exenta de la ley. Él cumplió toda la ley, pero eso quita que nosotros no la cumplamos. Tenemos que cumplir la ley. Nos santificamos. Somos justificados, somos redimidos, somos salvos. Nuestra relación para con nuestro Dios es reconciliada en esa cruz maravillosa por nuestro Señor. Todo el resto es consecuencia de ser hijos de Dios. Todo el resto. Sí, todo el resto implica, hermano, en la madurez que usted y yo vamos teniendo de entender qué cosas son importantes. Si vale decir, ¿qué es importante para mi vida? Estar 2-3 horas, hermano, pero ver Netflix, ver 2-3 películas no es pecado. Ahí no dice, no veréis Netflix. No lo dice, hermano. Pero todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces una persona madura no está viendo ahí, ¿qué hace? Persevera, se santifica, glorifica a Dios en todo. Y entiende de pronto que a lo mejor podemos tener lujos, deleite en casa, comida, todo lo que... Sí, comprarnos zapatos, zapatillas, ropa de marca, 200, 500 dólares, sin ningún problema. 500,000 pesos, sin ningún problema. Pero ¿y si de pronto digo, y si bajo el costo de ello? Sí, soy bendecido gracias al Señor. Y en vez de gastar 500 en mí, gasto ya 250 y los 250 procuro bendecir a otro. Procuro ser bendición para otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, soy salvo por gracia, por medio de la fe. Ahora, ¿cómo yo testifico eso? Por mi fruto, hermano. Por mi fruto. La palabra dice que la fe sin obra es muerta. Subí un reel, un short, no sé si hoy día, o ayer, o antes de ayer, creo por ahí, con relación a esto. Entonces yo puedo decir, soy hijo de Dios, sí. ¿Y cómo testifico yo que usted es hijo de Dios? Usted puede llegar a la iglesia, a la congregación, usted puede estar acá en el chat y decirme, yo soy siervo de Dios, soy hijo de Dios. Sí, pero por sus frutos los conoceréis. Entonces la fe sin obra es muerta. Pero yo puedo decir, yo soy hijo de Dios, tengo fe en Cristo. Pero el fruto, el cómo usted obra, el cómo usted habla, ¿sí? La soberbia, la altivez que usted pueda tener, lo que escucha, que hay en su corazón, porque de lo que abunda en su corazón habla la boca, va a ser el testimonio de que usted es salvo. Entonces la fe sin obra es muerta significa que usted tiene fe en Cristo, ¿sí? Fue quebrantado, es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Y esas nuevas tienen que ver con la ordenanza de nuestro Dios. Santificación, o sea, el fruto del Espíritu. Es Dios obrando a través de nosotros. ¿Se dan cuenta? Y en eso implica todo, incluyendo el bautismo, que testifica el resto. No es por obra, hermanos, para que nadie se gloríe. Del 32 al 34, título... Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Marcos ya nos viene anunciando esto, capítulos anteriores, donde el Señor ya les venía mencionando de que iba a ser sacrificado. 33. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Profecía de nuestro Señor. En este caso no dice nada la palabra con relación a que ellos no entendieron, no quisieron preguntarle nada, porque ya habían pasado por esa situación que la habíamos visto en el capítulo 9. Desde el 30 al 32, dice, Jesús anuncia otra vez su muerte, ¿sí? Ya la habíamos visto. Y el versículo 32 dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Claro, tenían miedo de preguntarle porque anteriormente el Señor ya la había reprendido
cuando les dice en la sanación, en la liberación del muchacho endemoniado y que ellos no pudieron librarle, él dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y luego habla eso y anuncia su muerte, y ellos sin entender dijeron, no preguntemos nada porque me da miedo. Sí, en este caso no ocurre eso. El Señor viene anunciando su muerte y ellos no lo comprendían, no entendían esto, hermano. No lo entendían, no le era revelado. Y esta revelación y mucha otra no se les fue revelada sino hasta cuando el Señor es crucificado, es sacrificado, es encarnecido y al tercer día resucita y luego se les aparece, ¿sí? Durante 40 días. Recién ahí ellos comienzan a comprender toda la revelación, todo lo que el Señor le había profetizado. Todo esto, hermano, todo esto que les profetizó, lo que iba a ocurrir con su vida, Él lo sabía perfectamente, se los anunció y ellos no comprendían. ¿Dudas, preguntas, consulta, hermanos, con relación a esto? Estamos en Marcos capítulo 10, continuamos desde el versículo 35. Dice entonces Jacobo, o Santiago, ¿sí? Y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? O ser, escuchen esto, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿De qué bautismo está hablando acá? Acá está hablando, ¿y de qué vaso está hablando? ¿Sí? Cuando el Señor dice, Padre, la noche anterior a su crucifixión, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino se haga tu voluntad. De eso está hablando, de todo lo que Él iba a padecer, pero acá lo habla en términos metafóricos, figurativos, de lo que significa todo ese padecimiento como un bautismo. Por eso la palabra dice, vendrá otro que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo en fuego, hermano, muchos creen que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo y lenguas de fuego y un calor y una unción de Dios. No, sino tiene que ver con situaciones en las cuales Dios nos pueda llevar tremendas, a ser mártires incluso, y que uno les he enseñado, les predicado, les he ministrado esto. Uno tiene que estar preparado tanto para que figurativa o literalmente uno tenga que morir por Cristo. La palabra dice que tenemos que, aquel que incluso no aborrezca su propia vida. Entonces tenemos que estar preparados para ello, más hoy en estos tiempos escatológicos, en los cuales estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos, proféticos, están en la palabra, y Mateo 24 establece que en estos tiempos vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos, hermano. Entonces tenemos que tener claro que ser cristiano, hermano, la vida del cristiano no es un camino de alfombra roja, pétalos de rosa y honra. No, hermano, tenemos que entregar nuestra vida por causa de nuestro Señor. Quien quiera ir en pos de mí, niegues a sí mismo, toma ese cruz y sígame. Tenemos que crucificar la carne, hermano, cada día, a tal punto de terminar diciendo lo que Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Vale decir, no hago mis placeres, deleites, voluntad propia, no, hago la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos, claro, sin saber, hermano, sin saber lo que iba a ocurrir, porque no lo sabían. Jesús les dijo, la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Porque ¿acaso no ocurrió eso con todos los apóstoles? ¿No ha ocurrido eso también con muchos siervos de Dios cristianos al día de hoy, hermano? Con que usted y yo tengamos la bendición preciosa de estar acá congregándonos online, siendo de bendición los unos a los otros, hermano, honrando el nombre de nuestro Dios, apartándonos, creciendo en el conocimiento,
Eso no quita que hayan cristianos, hermano, entregando sus vidas en otro lado y que estén siendo perseguidos, porque ciertamente ocurre ello. Ciertamente hay gente que entrega su vida a Cristo, deja todo, hermano, por predicar de nuestro Señor. Y Dios bendiga y tenga misericordia de aquellos siervos que son capaces de entregar su vida y exponer su cabeza a causa del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Digo, aquellos no tendrán mayor honra que aquellos que no han hecho nada y están solamente los domingos en una banca escuchando. Sí, claramente. Por eso viene el tribunal de Cristo. Y ese tribunal de Cristo entraremos todos los cristianos, todos los salvos, en el cual nuestras obras serán juzgadas. ¿Para qué? Para galardón, dice la palabra. ¿Sí? Que no es lo mismo que el tribunal del gran trono blanco, en el cual serán juzgados para condenación aquellos que rechazaron o no creyeron al Evangelio de Salvador Jesucristo, de nuestro Señor. Entonces dice, el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Hermano, basta con ver cómo la vida de nuestro Señor fue entregada. Basta como ver la vida de aquellos que le siguieron, los apóstoles, sus discípulos y muchos otros también, terminaron para entender, hermano, que el cristianismo es una guerra, ¿sí? Y la guerra es espiritual. Que parte de eso es el padecimiento carnal, parte de ello es el padecimiento carnal, pero es una guerra espiritual. Y usted y yo estamos en guerra contra Satanás, que le reprenda. Pero la palabra dice que el que mora al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Vale decir, estamos protegidos. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. ¿De qué vamos a temer? Amén. 40. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, que eran lugares de privilegio, ciertamente. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestades. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esto también lo mencionó en el capítulo anterior. ¿Quién es el mayor? En el capítulo 9, desde el 33 al 37. ¿Quién es mayor? ¿Quién quiere ir adelante? ¿Sí? Pastores, diáconos, obispos, apóstoles, profetas, todos aquellos que están en lugares de honor y privilegio, hermanos, tienen que estar al servicio. Tienen que estar al servicio de. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Claramente el ejemplo, nuestro más grande ejemplo, hermano, de lo que significa un liderazgo sólido, perfecto, maravilloso, nuestro Salvador Jesucristo. Cómo lo ejerció y además el ejemplo que fue en esa cruz preciosa. Por eso, para los esposos, el entender de que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia, significa entregarnos por completo, hermano, a nuestras esposas. La responsabilidad que tenemos como hombre es tremenda. Y el liderazgo que tenemos que ejercer es el liderazgo que ejerció nuestro Salvador Jesucristo. El ciego Bartimeo recibe la vista desde el 46 al 52. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo esto. Y muchos le reprendían para que callase. Muchos nos van a querer callar, hermano. Muchos nos van a querer callar. Muchos nos van a querer avergonzar.
Pero bendito sea el Señor que mora en nosotros, hermano. Bendito sea el Señor. Porque caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra. Mas a nosotros no acontecerá, nada llegará a nosotros, hermano. Nos aferramos de esas promesas. Salmo 23, Salmo 91. Bendito sea el Señor. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate. Te llama. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Precioso esto, hermano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuánto éramos ciegos, hermano? ¿Cuánto éramos ciegos y no veíamos? Y hoy día vemos. Hoy día vemos la gloria, vemos la misericordia, vemos el amor de nuestro Dios con nosotros, hermano. Es tremendo esta historia porque podemos ver, en este caso, a Bartimeo dando voces, gritando, sabiendo que estaba. Pero no veía nada y era ciego completo y absolutamente. Hijo de David, ten misericordia de mi, grita. Y aunque la gente lo callaba, seguía gritando, hermano. Seguía gritando. Pero lo tremendo acá son dos cosas. ¿Sí? Más allá incluso del milagro sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Sirvo a un Dios, hermano. Nuestro bendito Dios, Yahweh. El gran yo soy. Elohim, Adonai, Hashem, Rafa, Jireh. Como le quiera decir a nuestro Señor. Sigue siendo el mismo. Uno de sus atributos, de sus características es la inmutabilidad. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es inmutable. Y el entender de que Dios es inmutable, Dios obra milagros ayer, obró milagros hoy y obrará milagros mañana. Es sobrenatural. Pero lo que mueve la mano de Dios, hermanos, es nuestra fe. Y constantemente la frase es, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Es la fe lo que mueve la mano de nuestro Señor. Es la fe lo que hizo que esta persona, Bartimeo, cobrara vista. Creyendo en que si el Señor simplemente decretaba esa palabra, iba a recobrar la vista. Entonces lo tremendo acá es número uno, la fe de Bartimeo. La fe mueve la mano de Dios, hermano. Cuánta fe usted tenga es como Dios obrará en su vida. Y esto tiene que ir en relación al propósito y la voluntad de Dios. Porque usted puede decir, no, si yo tengo fe, hermano, que Dios me va a dar un auto nuevo. No, hermano. Que su fe sea para que alcance la palabra que le va a predicar al vecino, que nunca la ha predicado. Que su fe sea para alcanzar a aquel hijo que está lejos de los caminos de nuestro Señor. Que su fe sea para alcanzar a la bestia peluda que tiene al lado de esposo, que el cabezón no quiere entender. Que su fe sea para mover la mano de Dios en base a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Y el propósito y la voluntad de Dios, hermano, está acá. Está acá escrita. Está escrita, hermano. Entonces, en la fe, una de las cosas tremendas que Dios me muestra en esta historia. Y lo otro, dice, y seguía a Jesús en el camino. Cuando vivimos agradecidos de aquel que transformó nuestra vida, le servimos, amor. No hay otra forma. Le servimos. Amados, no puede haber sino gratitud en nuestra vida al entender de que Cristo transformó nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Hermano, hago esto y no sé qué hacer. La palabra dice que somos transformados, ¿sí? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo yo hago otras cosas?
renovando mi entendimiento, mi forma de pensar. Y la única manera es por medio de la palabra. Porque usted quiere escuchar psicólogo, quiere escuchar filosofía humana, quiere escuchar pensadores del siglo pasado, qué sé yo, humanidad. Pero este es el manual del Creador para su creación. La palabra dice que es lumbrera nuestro camino, es una luz que guía nuestra vida y nuestro caminar. Usted puede tomar todas las decisiones que usted quiera, todas, hermano. Ir para donde usted quiera, y la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, buenos, pero su fin es camino de muerte. Por eso hay que pedirle a Dios: Señor, tengo tales proyectos, tengo tal anhelo, tengo tal necesidad, tengo tal pesar. Señor, que se haga tu voluntad en esto. Y aunque deseo esto, Padre, aunque deseo tal proyecto, tal anhelo en familia, Señor, queremos que se haga su voluntad. No permitas, Padre, que aquellas cosas que aunque yo más las anhele, si no es su voluntad, no se lleven a cabo. Señor, cierra todas las puertas, Padre, todas las puertas, para entender de que no es tu voluntad. Pero abre aquellas, Señor, para poder continuar el propósito y la voluntad suya. Así tiene que ser nuestra oración, hermanos. Que se haga su voluntad. Y cuando nosotros, siendo ciegos, siendo leproso, Él restauró, transformó nuestras vidas, nos sanó, no hacemos otra cosa más que servirle. ¿Qué más vamos a hacer, hermano? ¿Qué más? Amar el mundo, si eso nos hace enemigo de Dios. Dudas, preguntas, consultas, amados. Les leo. Así es como termina este capítulo 10, hermano. Qué precioso versículo. Miren. Y enseguida recobró la vista, tal cual usted y yo, hermanos. Tal cual usted y yo. Él nos dio vista. Él nos hizo oír. Él nos hizo entender su palabra y seguir su caminar. Y seguía a Jesús en el camino. Es así como tenemos que vivir, siguiendo a nuestro Señor, a nuestro Maestro, a pesar de cualquier circunstancia. Es la invitación de nuestro Señor también, y es la gratitud que hay en nuestros corazones de servirle por sobre todo. Le hago una cordial invitación, 21 a 15, todos los días, estudios bíblicos a diario, 21 a 15, horario en Chile, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Serán bienvenidos. Nos vemos el día de mañana con otro estudio bíblico. Gracias por su like, gracias por suscribirse y apoyar mi ministerio. Dios los bendiga.